Bendito sea el Señor. Y damos gracias a Dios porque nos da la vida y nos da la salud, porque nos da la oportunidad de aprender, porque nos da la oportunidad de crecer, de levantarnos, de respirar y de vivir. Ayer hablé con un hombre, para empezar. Le dije ayer en la noche, hablamos. Me llamó desesperado, es un señor ya que tiene casi 60 años. Y estaba desesperado, que no entendía por qué el estancamiento y por qué la escasez y tanto luchar en su vida y etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo escuché como unos 3 minutos. Lo escuché como 3 minutos y el Señor me dio una palabra para él que fue la respuesta a la pregunta. ¿Por qué tanto estancamiento? Porque las cosas no marchan, porque las cosas no cambian. Amigo, mientras usted no entienda que en la vida las cosas no son como usted dice, que aprenda a sujetarse, las cosas no van a cambiar. Usted se va a morir en un desierto. Tremendo, ¿no? En un desierto. Yo no sé si usted ha conocido cristianos perpetuando desiertos. Eso es doloroso. Ver hermanos en la fe que luchan y luchan y luchan con una ceguera, tienen una ceguera, y es porque ellos no ven o no quieren ver lo que realmente tienen que someter y cambiar. A mí pues no se me puede pasar la vida diciendo o perpetuando algo, un argumento que está fuera de la palabra, porque detrás de todo argumento hay escondido un demonio. Detrás de todo argumento que se levanta con altivez en contra de la palabra hay escondidos demonios. ¿Listos? Sí, sí. Bueno. ¿Nosotros somos qué? Tripartitos. El ser humano es Tripartitos. espíritu, Alma y cuerpo. alma Y cuerpo. y cuerpo. ¿Listos? Nosotros sabemos cada una de estas cuál es la función, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno. Dios, para comunicarse con nosotros, le habla directamente al alma y directamente al cuerpo. ¿Amén? ¿No? No, al espíritu. Entonces, ¿cómo es? Al espíritu. ¿A dónde habla? Al espíritu El primero. Espíritu Santo, Ajá. el Espíritu Santo le habla al Espíritu. espíritu del ser humano. ¿Y el espíritu del ser humano qué hace? Se lo pasa al alma. Y el alma al espíritu. El espíritu le habla al alma y el alma es la que direcciona el cuerpo. Cuando usted está mal espiritualmente es porque su alma está mal y porque su alma no se está comunicando correctamente con su espíritu, es decir, su espíritu no está entendiendo ni escuchando al Espíritu Santo. Aquí hay hay un teléfono roto. El caso de este señor que yo les comentaba ayer es el caso que es muy típico y lamentablemente es muy común dentro del cuerpo del Señor, es que hay alguna parte en esa cadena de comunicación, algo roto. Hay algo roto. Algo está roto ahí.
hay una parte donde hay una interferencia. Pero hay veces que sí cojo, sí hay comunicación. Eso es como el Wi-Fi. ¿Usted le ha pasado que está en un lugar, por ejemplo, aquí nos ha pasado? Entonces usted va aquí a mirar y, ay, aquí no me está cogiendo. Que se mueve para allá y pronto le medio coge, pero se cae. Y después hace, usted ya sabe que en este rincón no se mueva de aquí, porque aquí sí le coge la señal. Al ser humano, en términos coloquiales, muchas veces en la relación con Dios, tiende a pasarle eso. ¿Listos? Cuando eso pasa, digámoslo en términos, mírenme para acá, no nos distraigamos. Yo estoy hablando mucho por la atención dispersa. Los hermanos en Cristo somos muy dispersos, pero mucho. Entonces, cuando eso pasa es porque hay cosas que están fallando en mí. Y una de ellas es la comprensión de la palabra. Esto está fallando. Si falla la comprensión, cuando yo doy un tema, o cuando usted da un tema, o cuando usted estaba en el colegio, en la universidad, etcétera, y un profesor le preguntaba, ¿entendieron todos? Lo que está preguntando es, ¿comprendieron? Comprender es que el concepto, el conocimiento que yo estoy recibiendo me llega y queda. Y yo lo puedo aplicar. Si no hay una correcta aplicación, hay una falla en la comprensión. Otra vez. Si no hay una correcta aplicación a la vida práctica, hay una falla en la comprensión. ¿Ustedes recuerdan el problema que hubo con el edificio Space en Medellín? Fue en Medellín, ¿cierto? Sí, fue Medellín. Hay gente en la cárcel por eso. Hay gente en la cárcel por eso en este momento. Entonces usted se pregunta, usted dice, esa gente que estudiaron ese tema, construyen unos edificios, pero esos edificios presentan unas fallas gravísimas que tienen que desocuparlos, etcétera. Yo no sé si se cayó alguno, pero no hubo muertos. ¿Hubo muertos? Es que todavía no alcanzaba. Lo demolieron. No, pero hubo uno que se cayó. No fue que lo demolieron, se cayó. Por eso demolieron los otros. Y por eso demolieron los otros, exacto. Y creo que sí hubo una persona muerta. Una falla, algo así. Estructural. Entonces, ¿cómo es posible que se presente una falla estructural? Si hubo una falla estructural fue porque hubo un error de cálculo. En algún momento en los cálculos que usted estaba haciendo se presentó un error, se cometió un error. ¿Ve? Entonces usted tendría que devolverse. ¿A qué voy con este tema? A que frente a una demanda, en un caso de estos, ¿qué hicieron? Empezaron a investigar, a ver dónde encontraban, pero eso se devolvieron paso a paso, con una minucia, investigaron, estudiaron y remitieron esos papeles a diferentes entidades que son autoridad aquí en Colombia, y no se encontró ningún error. Gracias a Dios. Cuando miramos ese caso del edificio que se cayó, ¿qué hicieron? Exactamente lo mismo. Alguien interpuso una demanda y empezaron a investigar. Entonces, muéstrame los planos, muéstrame no sé qué, muéstrame el diseño, muéstrame esto, muéstrame lo otro. Y en esa investigación, ¿qué encontraron? Fallas, errores. En la vida espiritual, si usted se evaluara, o Dios lo cogiera a usted y dijera, venga para acá, y vamos a evaluar usted por qué falla tanto en esto o en aquello, y él investigara, usted entendería por qué hay cosas en las que a mí me cuesta trabajo obedecer y cosas en las que es tan fácil obedecer.
Porque hay cosas y aspectos de mi carácter que es muy fácil someter y hay cosas que me ha sido muy difícil someter. Y fallo. Y tropiezo. Ayer yo hablaba con este hombre y yo le decía, usted debe buscar dónde está la falla. Porque a mucha gente le pasa que están en un desierto, pero ellos no identifican dónde está fallando la comunicación, dónde está fallando la señal. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí que yo no logro captarle? Porque hay cosas que Él me dice y yo las capto. Son transmitidas a mi alma y yo las capto. Y eso dirige mi vida, mi cuerpo, mis hábitos de vida y la cosa marcha. Pero hay cosas que no. ¿Por qué? En alguna parte hay una falta de comprensión. En alguna parte. Por eso es que es tan peligroso un médico mal formado. Yo he visto gente que tienen el título, hermano, y yo digo, Dios mío, guárdame. Yo no sé cómo hacen para graduarse. Yo no sé cuáles son los filtros. Porque cuando Silvia estaba estudiando, yo me acuerdo que yo tenía un paciente, un muchacho que iba como al mismo nivel de Silvia como en tiempo, ¿no? De estudio. Y yo le hice una pregunta a él y le hice una pregunta a Silvia. La respuesta fue totalmente diferente. Entonces hay gente que obtiene títulos, hermano, tienen maestrías, tienen doctorados y usted no sabe cómo tuvieron esa vaina. Uno dice, pagaron el título. Lo venden. O sea, no saben dónde están parados. Y yo le hice esa pregunta a ese muchacho y salió con un chorro de babas. Pero yo le hice la misma pregunta a Silvia y me respondió de una manera. Entonces fíjese, en la vida espiritual es igual. Es exactamente igual. Entonces, esta comunicación aquí tiene que estar fluida. ¿Qué hace el diablo? Poner obstáculos. Y uno de esos obstáculos que pone se llaman lazos, ataduras. Y estuvimos hablando ayer, esa es una de las interferencias. Estuvimos hablando el día de ayer de que el enemigo puede atar, y cuando hablamos de atar, o de una atadura, estamos hablando de un lazo. Usted entiende la palabra cuando dice, te librará del lazo del cazador. ¿De qué está hablando? ¿Te librará de qué? De ataduras. De ataduras. Si yo me siento y usted se mete debajo de la mesa y sin que yo me dé cuenta, me amarra los cordones, cuando yo me vaya a parar voy a tropezar. El diablo hace eso. Entonces, las ataduras que vienen a ser ese lazo del que habla la palabra, te librará del lazo del cazador, el lazo del cazador. Las ataduras son lazo. Y dijimos que el lazo es lo que Satanás utiliza y que las ataduras o ese lazo puede ser lanzado tanto al cuerpo como al alma. El caso de este señor ayer es el caso de una persona que tiene una atadura en su alma. Yo tengo un tío que me sorprendió. Él es ciudadano americano, tiene pensión americana, tiene pensión aquí en Colombia, tiene todos los privilegios de esto. Es un ciudadano americano, todos. Vive allá súper bien, en un lugar súper hermoso de Estados Unidos. Imagínese usted una casa donde al frente tiene una playa hermosa. Usted sale y pasa una ciclorruta que hay, la gente por ahí pedalea, y tiene la playa y el mar. Y detrás de la casa un bosque, pero maravilloso, es una vaina espectacular. No sé por qué se vinieron, tengo entendido que se vinieron, pero allá duraron muchos años. Ese señor, antes de irse para Estados Unidos, él tenía aquí una empresa muy grande de repuestos, de todo ese tema agrícola, y arreglaban tractores y todos esos motores, todo eso. Él se movía mucho en eso. Y era una de las empresas más grandes en esa época de eso. Con eso hicieron mucha plata él y mi tía. Bueno, ¿a qué viene el tema? Ese señor empezó a hacer cosas, hasta el día de hoy no conoce a Dios. A él, entre los amigos y los seres queridos, le dicen el científico, el apodo de cariño le dicen así, porque el tipo es
No es estudiado, él tiene tercero de primaria, pero es un cerebro el tipo, es un cerebro. Y yo le reconozco eso, usted se pone a hablar con él y es supremamente inteligente y es creativo y hace cosas y bueno, en fin, y así formó esa empresa. Él empezó barriendo en un taller, pero no conoce a Dios. Entonces usted le habla de Dios y él prefiere que le hable de Luis Borges, de Asunción Silva. Es un tipo de mucho estudio, de mucha lectura, muy autodidacta, pero no conoce a Dios. Entonces, ¿yo qué veo en él? Una, ¿en dónde? En el alma. En el alma. En el alma. En el alma. Hay casos muy raros, ¿no? Yo con respecto a él siempre he tenido preguntas. Fue un tipo de una sinvergüencería terrible, hermano. Yo nunca olvidaré a mi tía alistando, yo estaba allá en la casa aquí en Santa Bárbara, una camioneta y llamó a los empleados un domingo y pues tenían que correrle. ¿Se acuerdan de Telecooper? ¿Sí conocieron Telecooper? Me suena. Ella llamaba y decía, necesito un carro, y eso en los radios, a recoger a doña Julia que está en tal parte. Era famosísima, eso la consentían y la cuidaban. Entonces cogía y llamaba y dijo, necesito unos empleados. Llegaron corriendo como con 5 camionetas y tanques de gasolina. Mi tía, ¿qué va a hacer? Yo estaba de vacaciones allá. Se fue para Tocaima, porque usted llegaba a Tocaima y se metía como 40 minutos monte adentro. Tenían una finca maravillosísima. Nunca he visto yo una finca, una hacienda, una cosa hermosísima. Eso hasta ruidos tenían allá. Una cosa impresionante. Café, caballos, frutas, y sacaban y producían. Llegó la señora Julia a la finca y le dijo a los empleados, llegan y me empiezan a botar gasolina por todo lado. Y le prendió candela a todo eso, acabó con todo eso. Porque el personaje se la pasaba ya con prostitutas. Entonces le pasaron el dato. Mire, doña Julia, está pasando esto, Le prendió candela a toda esa vaina. Mató un caballo de más de 1.000 millones de pesos. Divino ese animal. Yo me acuerdo de eso como si fuera ya, se llamaba Malboro. Y este tipo de una sinvergüencería impresionante, yo lo vi en muchas cosas y botar plata, muy alcohólico, muy... Venía de Bucaramanga, por allá, ¿cómo se llama ese pedazo? ¿Pescadero es? Pescadero. Por allá entró un abismo de esos. Y se unas vainas, lo salvaron unos pájaros de morir ahogado, porque él quedó inconsciente. Y yo digo, pero Señor, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tú no has permitido que este hombre muera? Y se ha salvado de cualquier cantidad de accidentes. Pero accidentes que usted mira el carro y dice, no, esto no se salva a nadie. Sí, con los huesos rotos, y se levanta y se recupera, y siguen lo mismo, y siguen lo mismo. Y hasta el día de hoy no ha querido aceptar a Cristo. Eso sucede porque hay ataduras. Es un hombre que se acostumbró a ser empresario y a mandar, y no acepta que le digan qué hacer. Dios. Es una persona que a usted le dicen algo que no le gusta, y se para y lo deja usted hablando solo, no le importa, hermano. Eso es una atadura. Ahora, muchos creyentes están así y se pueden morir en un desierto. Y se morirán en escasez, en miseria, frustrados, cansados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el enemigo puede atar el cuerpo? Sí. ¿Cómo lo hace? Con enfermedades. Punto. Con enfermedades, ¿cómo más? Con enfermedades. Con enfermedades, lo puede atar con enfermedades. Y citamos algunos casos. Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Marcos 7, 31. Por mitad de los términos de Decápolis, y le traen un sordo y tartamudo.
y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, imagínense la escena, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo, aquí no dice para dónde escupió. ¿Sí? Esta es otra versión. Miremos en su Biblia, dice para dónde, no dice. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. ¿Sí ve que no dice? Como era tartamudo, los estudiosos han dicho, y yo me atrevería a pensar, eso es especulación, cuando estemos en el cielo, no, porque puede haber sido con las manos, bueno, sí, le escupió, entonces yo me imagino que fue a la boca. Ahora, ¿por qué las orejas? Bueno, pues porque era sordo, pero seguramente le produjo un dolor tan fuerte, porque usted puede hacer que una persona abra la boca cuando usted le mete los dedos muy fuerte. Y en ese momento le escupió y le tocó, dice, tocó su lengua, y escupiendo tocó su lengua, o sea que le escupió ¿a dónde? A la boca. Tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató. ¿Qué se desató? ¿Qué dice? La ligadura. ¿Qué había? Una atadura. Una atadura. Se desató. Entonces el Satanás y sus demonios pueden atar el cuerpo. Qué día que hicimos ese ejercicio interesante de lanzar preguntas. Bueno, los de nivel 1. De lanzar preguntas. Una pregunta por ahí, ¿y por qué los niños nacen enfermos? ¿Y por qué las mutaciones? ¿Y por qué? Pues porque por causa del pecado nosotros estamos en un mundo caído, bajo la maldición del pecado. Satanás tiene la facultad de afectar neurológicamente, genéticamente, etc. Pero si ellos son inocentes, sí, pero todo lo que sea de esta tierra está bajo maldición, punto. Así de sencillo. Entonces nos queda claro que el cuerpo, esta carne, este cuerpo puede ser atado. Y que muchas enfermedades no son, aunque tengan una explicación científica, no son producidas. O sea, cuando se manifiesta una enfermedad, por supuesto que hay un trastorno funcional en el cuerpo, de algún nivel, ya sea metabólico, neurológico, bueno, lo que sea. Hay una mala función, pues es que eso es lo que hace el demonio, ¿sí o no? Cuando había una persona sordo-muda, pues había una función auditiva dañada. Los demonios entran y allá trastornan. Entonces, si vamos al médico, el médico dice, no, hermano, es que usted el nervio auditivo, es que tiene este problema aquí en el martillo, en la cóclea, y usted toca implantarle un audífono, y toca, etcétera, etcétera. O sea, hay una malfunción, científicamente se puede explicar, pero detrás de eso muchas veces hay demonios. Demonios. Silvia. Pastor, pues trayendo a colación ese tema, mi pregunta va hacia el área espiritual en ese tema. Nosotros espiritualmente fuimos también pues creados por Dios. Satanás tiene la capacidad de generar ataduras, ¿sí? Ataduras en el cuerpo, pero digamos que la parte del alma y con respecto a ese tipo de como que de daño que el enemigo puede hacer, le puede pasar a un niño recién nacido, a un niño de escasa edad, antes de venir al mundo, o sea, antes de ser sometido a un ambiente terrenal. Sí, puede pasar. Sí, señora. Puede pasar. Puede suceder. O sea, que él puede venir con una atadura. Nacer ya. Con atadura. De hecho, los que nacen con tantas son ataduras, ¿no? De hecho, muchas mutaciones, Silvia. Muchos síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿qué es? Es un defecto en algún momento de la formación. Algo que no se dio como se tenía que dar.
explica el cromosoma 21. Una malfunción. Pero Paz, no tanto la parte anatómica ni genética, sino más En la el alma, parte... sí, eso sí puede te pasar, digo. sí señora, puede pasar. Por otra Ahora, parte, ese bebé, usted no lo va a ver, usted no le ve evidencia de bebé. Eso se manifiesta cuando él es un poquito más grande, se empieza a manifestar cosas. como el caso que tú colocabas de la mujer que tenía su bebé y era alcohólica, drogadicta, y el bebé ya nacía con una ansiedad, ya nacía con... Pero eso es fisiológico, Ya hay una exposición Sí, inútil sí, de es la sustancia. es una Me consecuencia. Sí. refiero antes Pero de Silvia habla del alma, o sea, en el bebé pueden haber ataduras del alma, o sea, pueden nacer con una atadura en el alma. Sí, la respuesta es sí. Eso pues se pudiera calificar como evidencia de maldición. Eso evidentemente es una maldición, evidentemente es una maldición. Sui le pregunta por qué, pastor. Pues la respuesta es infinita, por 1000 razones eso puede llegar a pasar. Si voy a poner un ejemplo, con el permiso de Stephanie. Si Stephanie estando en su periodo de gestación, que le faltan 2 mesecitos más o menos, estamos en el séptimo, es sometida a un sufrimiento en el alma, ¿no? A humillación psicológica. No hablemos de golpes físicos, hablemos de humillación psicológica, a vejámenes psicológicos, a ultraje verbal, todo psicológico. No hay nada físico. Su merced se alimenta bien, su merced come bien, duerme bien, pero está siendo sometida a este tipo de situaciones. Entonces, literalmente, ¿eso se le transmite al bebé? ¿Sí o no? Sí, Se le transmite. sí. Cuando una mamita está embarazada y se asusta o tiene rabia, muchas mujeres dicen, el bebé se me escondió, el bebé se retrae, el bebé se esconde. Eso pasa. Cuando una mujer niega, esconde el embarazo y lo acepta, como el bebé se le crece la barriga de un momento a otro. Es que ellos sienten eso. Entonces, en ese sentido, puede ser transmitidas cosas al alma. ¿Y por qué, pastor? Porque nosotros estamos en un mundo bajo maldición. Hay maldición. Y nuestros hijos están sujetos a las acciones y a las consecuencias de nosotros como padres. ¿Listos? Bueno, entonces queda muy claro. En el Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído. O sea Muy que bien. sí hay alguna implicación. En el alma, en el alma. No, y versículos hay muchísimos que podríamos citar, sino que para no alargarnos, pero sí puede haber una atadura en un bebé desde antes de nacer, en el alma, en el alma. ¿Listos? Bueno. Mira, uno no es consciente espiritualmente. Hay gente, hay personas que han sido concebidas en unas condiciones terribles. Yo recuerdo hace muchos años que atendía a una señora con unos problemas bien delicados, muy bonita, físicamente muy bonita. Tenía en ese momento 50 años, pero parecía de 30. Yo no le creía hasta que me mostró la cédula. Tenía 50 años cumplidos. Pero ella no lograba tener, a ella se le acercaban, muy juiciosa, profesional, estudiada de todo, independiente, todo, bien. Pero ella no lograba establecer una relación emocional con nadie. Y ella decía, yo no entiendo por qué. Resulta que ella nace, ella es concebida fruto de una violación. La mamá de ella es violada, la violan y queda embarazada y nace ella. Durante el embarazo de esos 9 meses, la mamá, ¿qué hacía? Sufrió
maldijo el bebé, maldijo muchas cosas. Y ella nació con muchas cosas en su alma. Y eso establece ataduras. Y tuvo que luchar contra eso muy fuerte, muy fuerte. Entonces nos queda claro hasta acá que el enemigo puede atar el cuerpo. ¿Con qué lo hace? ¿Con qué ata el cuerpo? Con enfermedad. Con las enfermedades. Adicción. Con enfermedades. Hoy día son consideradas enfermedades, ¿no? Las adicciones. Con enfermedades. ¿Cómo más lo podría atar? El cuerpo. ¿Cómo más lo puede atar, además de enfermedades? Vicios. Sí, dejémoslos dentro de enfermedades, los vicios. ¿Con qué más? Una deformidad también es una enfermedad. Sí. ¿Una qué? Deformidad. Sí, señora, total. Eso está ahí dentro de ese grupo de enfermedades. Vicios, deformidades, mutaciones, Con etc. accidentes, la persona que es muy propensa, que a toda hora tiene accidentes, que está a punto de morirse. Sí, hay gente que predomina mucho eso. Con situaciones trágicas, con enfermedades, con situaciones trágicas, ¿con qué más? Enfermedades también son, bueno, dejémoslas solo en físicas. Hay físicas, enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad mental. Esa es más de Ya vamos a mirar un poco esa parte. Sí, también. Pero ya la vamos a mirar, pero sí, ahí entran las enfermedades mentales. ¿Con qué más? Con el desorden descontrolado de apetitos. Este cuerpo tiene apetitos. Y es normal que este cuerpo tenga apetitos. Tiene muchos apetitos. Menciónenme un apetito de su cuerpo. Dormir. ¡Hambre! Otro apetito. Dormir. Otro apetito. Comer desaforadamente. Apetito sexual es normal que esta carne, este cuerpo, las hormonas pidan sexo. ¿Cómo más? La comida, ¿qué más? El dormir, ¿qué más? El ocio, El ocio, la pereza, todos esos son infinidad de apetitos. Entonces, ¿cómo el enemigo puede atar el cuerpo? El cuerpo. Estamos hablando solo de esta carne, este cuerpo. Con la obesidad, por ejemplo. Eso es el resultado de algo. Con la Del exceso de comida. La La glotonería es un lazo. La glotonería es un lazo, por ejemplo. El comer en exceso descontroladamente es un lazo, ahí hay un demonio. Usted le abrió la puerta en algún momento y usted ya no se controla. Y tiene que estar comiendo y comiendo y comiendo. Y entonces hay gente que no, es que tengo ansiedad. Es que estoy comiendo a toda hora. Es que es adicto, eso es una adicción. Ajá. Al azúcar, a la glucosa. Pero esa glotonería no estaría ligada a algo del alma, primeramente. Sí, hay cosas que están amarradas y que se dan porque hay algo del alma. Sí, señora. ¿Cómo más? Entonces, fíjense que no es solo con enfermedades, hay otras cosas. ¿Listos? Mencionamos fundamentalmente 3. ¿Cuáles son? ¿Cómo puede ser atado el cuerpo? ¿Cómo? Con enfermedades, Enfermedades, situaciones trágicas, situaciones trágicas con el desorden de apetitos. y desorden de apetitos. Entonces, esas situaciones trágicas como que le persigue la depresión, le persigue la muerte, como que me quiero morir, como que tienden mucho a eso, como que me quiero hacer daño. Esos muchachos que son emocionalmente oprimidos y disfrutan y se hacen daño y se cortan y se rayan y tienden al suicidio y tienden a volverse una nada, etcétera. ¿Qué puede haber ahí? Una atadura. Bueno, eso nos queda muy claro. ¿Listo? En Lucas capítulo 13, versículo 16 dice: y como Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, libre eres de tu enfermedad. Puso la mano sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Libre eres de la enfermedad. Entonces, ¿esto qué es? Una contaminación.
contaminación. Cuando la palabra dice en el Salmo 91, dice, y Él te librará del lazo del cazador, ¿qué está diciendo? Él te librará de la contaminación. ¿Listos? De ser contaminado, tanto en el cuerpo como en el alma. Entonces, estamos hablando aquí de dos términos fundamentales. Un término es posesión y el otro término es ¿qué? Y otra cosa es posicionamiento. Entonces, ¿el enemigo puede poseer a un creyente? No, mientras no le dé derecho, lugar No de papaya. oportunidad, mientras no le sirva papayita. ¿Cómo puede ser un creyente poseído? Si poseído significa dueño de, y usted fue comprado a precio de sangre. Usted tiene un dueño, se llama Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser poseído? A través de dos formas que mencionamos ayer. Pactos satánicos. Pactos satánicos, sí. Voluntariamente la persona lo permite. Cuando de manera No, voluntaria por una persona establece un pacto satánico. Sí, pastor, tienes todo. Eso es lo primero. Mira. ¿Y cuál es la segunda? La apostasia. Cuando de manera voluntaria y consciente usted decide apostatar de la doctrina y de la fe. De esas dos maneras el diablo puede venir a hacerle daño. Y esta es la segunda. Listo, pastor. Y puede poseer, tomar control. Pero mi pastor, una persona que ha nacido de nuevo y que realmente es genuina, no se va a poner a ir a hacer un pacto con el diablo, ¿sí? No, o sea, yo creo que el Espíritu Santo no lo deja a uno hacer eso. Puede llegar a suceder. Puede que vaya a una iglesia, puede que diga ser creyente, puede que esto y tome la decisión, pero realmente un nacido de nuevo, Total. yo creo que el Espíritu Santo no lo deja a uno hacer eso. Yo también pienso lo mismo. El que se crea firme. Exacto. Pastor, pero entonces Pero entonces, ¿dónde queda precisamente esa protección? Eso mismo le dije yo esta mañana a Brigitte, no nació, pero es que ya Es que el hecho de que una persona caiga en esas cosas no significa que Dios no lo protegió. No significa que Dios no le advirtió. No significa que Dios no lo cuidó, que no lo anheló celosamente. Lo que significa es que usted se pasó todos los avisos de advertencia. Ensaye usted a hacer cosas a ver si el diablo no se le mete. Claro. Pero el cuestionamiento suyo es válido, porque uno dice, pero si yo soy nacido de nuevo. Pero es que, Pero perdón. es que, pastor, o sea, también la palabra es clara, ¿no? Cuando dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, Eso también sobre son todo. advertencias. Sí, pero Entonces, el hecho de que yo sea creyente a mí no me hace inmune a que pueda vivir ese tipo de situaciones. Pero es que uno ya tiene una conciencia, No o sea, ir a hacer importa. voluntariamente un pacto satánico, importa. yo ya sé que me estoy metiendo en la No teta de importa, todo. pero Le voy a contar un caso. pero Le voy a contar un caso. Un muchacho como de 20 años, cada que iba a la iglesia iba estrenando demonios. Yo ya no oraba por liberación, ¿para qué? ¿Se le hacía un mal? Hay gente que es mejor dejarla quieta, hermano, que se vuelven adictos a eso. Y hay gente que está mal mentalmente y espiritualmente, es porque tienen sus guardados y hacen sus porquerías, mientras aquí están diciendo gloria a Dios, amén, aleluya, y hablan lindo. Y son los que mejor predican cuando abren la boca. Pero son los que más oportunidad dan. Alguna puerta hay abierta, hermano. Este tema no se da porque sí. Acuérdense que la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Este chino muy impulsivo, un día le dio una rabia terrible, por algo. Y estaba en su cuarto y le dio una rabia terrible, terrible. Yo un día lo senté a él y le dije, hermano, después de un ayuno un sábado, lo subí allá a un cuarto y le dije, vamos a hablar usted y yo, ¿qué es lo que pasa con usted, hermano? Porque usted cada que viene endemoniado a la iglesia, hermano. Anda de depresión en depresión, de tristeza en tristeza, me quiero matar, me quiero morir, quiero los papás desesperados, los hermanos desesperados con el comportamiento de él. Y él tenía un problema,
Tenía ese problema y sufría de ataques de epilepsia. Y le dije, vamos a desenmascarar hoy al diablo. Y yo oré y le dije, en el nombre de Jesús le pregunto, ¿usted qué es lo que hace, hermano? ¿Usted qué es lo que está haciendo? No, pastor, yo me masturbo. No, esa no es la raíz, compadre. Ahí hay algo más de fondo. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Dios me muestra que hay algo oculto, pero muchas veces Dios lo muestra, pero en la confesión es en lo que hay libertad. Es decir, cuando la persona es la que confiesa, pues cuando usted coge a una persona, no me diga mentiras que yo lo pillaste, ahí no hay libertad. Puede que la persona le diga, sí, está bien, me pilló, ahí no hay libertad. Ahí nunca va a haber libertad si la persona le arrodille, nunca va a haber libertad, porque la persona no confiesa de manera voluntaria. En la confesión voluntaria hay libertad. Hermano, hable. Y llega y me dice, mire, a mí me pasó algo. Yo estaba en mi cuarto y me dio una rabia terrible. Y fue tanta la rabia que yo empecé a orar y a decirle a Satanás, venga, poséame, produzca en mí una enfermedad. Y duró así toda una tarde. Desde ese día el muchacho quedó con ese problema. Él cuenta que él estaba ahí hablando y diciendo, era un muchacho completamente normal. Él estaba ahí hablando y diciendo, y de un momento a otro él me dice que él pensó que había empezado a hablar en lenguas. Y quedó con un problema. Y empezó con la epilepsia, y empezó con el tema del tartamudeo. Pero el solo hecho de haber pronunciado esas palabras, ya antes de eso no había ya una posesión. O sea, antes de que él dijera esas palabras. No necesariamente. No necesariamente. Era un muchacho completamente sano, muy inteligente y un tipo muy simpático, normal, que llevaba todo normal, su vida normal, pero se puso a abrir puertas. Y había por ahí un demonio y dijo, uy, ¿qué es este papayazo? Y venía de cuna cristiana, nacido de nuevo, bautizado, servía en la iglesia, hacía 1000 cosas. ¿Ve? En un momento de rabia, se puede hacer cosas. Le abre la puerta al diablo. En un momento de rabia, pueden suceder cosas feas, muy feas en la vida de un creyente, en momentos pequeños. Yo he visto gente que conoce del Señor, que se consagran, etcétera, terminar metidos en sectas, con musulmanes, con testigos de Jehová, apartados, y son gente que hicieron cambios, que tuvieron arrepentimiento, que tuvieron muchas cosas. ¿Cómo explica uno eso? De lo que dice William es una verdad. Eso no nos hace inmunes a los ataques del enemigo y a la influencia de Satanás. ¿Ve? Entonces, una persona, por supuesto, que hay gente que dice que esto no es posible. Hermano, ensaye. No, mentira, no ensaye. Pastor, por favor. Pero póngase a jugar tabla ouija, vaya. Y me cuenta cómo le va. Vaya y póngase usted a probar cosas que no debe probar, o a mirar, o a escuchar, o a hablar cosas que no debe, hacer declaraciones que no debe, invocaciones que no debe. Vaya y póngase a eso. Le voy a contar otro caso. Una muchacha, es que muchas veces, Brigitte, esas cosas, o sea, un creyente puede llegar a esto, a dar lugar a esto, no porque conscientemente lo esté haciendo, es decir, lo hace voluntariamente pero no conscientemente. Usted sabe que el SIDA es peligroso. Yo hablé con una muchacha esta semana, me dijo, tengo un problema en mi área sexual. A mí el sexo me gusta mucho. ¿De cuántos años tiene? ¿No? Tengo 25. ¿Y con cuántas personas ha estado? Con 35 personas. 25 años y he estado con 35. ¿Cuántos demonios tienen? 35. ¿Cuántos demonios? No, puede tener millares allá metidos. Millares. Y ella conoce de Dios. Y va a una iglesia, por eso vino a consultar. Porque eso le gana. ¿Puede haber algo ahí muy fuerte? Sí. No tiene voluntad sobre eso. ¿Puede haber algo muy fuerte?
Uy, claro Sí, que sí, pastor. sí, puede haberlo. Yo recuerdo el caso en una iglesia aquí en Bogotá de una muchacha que nacida de nuevo, de familia de creyente, y ella también creyente y nacida de nuevo y bautizada, en grado 11. La china sale del colegio con las amigas a coger el bus allá en Las Cruces, en la carrera 10ª con segunda. Bajó ahí del colegio. Cuando suben, yo estaba en esa época en la policía, suben al colegio, ya nos íbamos a ir con unos compañeros para la estación. Caminen, que nosotros pensamos que era un atraco. Y salimos y corrimos ahí hasta la 10ª, y eso estaba todo trancado, ese cruce, eso había un trancón tremendo, la gente estaba, y una montonera de gente. Pues esa muchacha, de la altura de una muchacha de Silvia, era alta, en pelota en la calle, se arrancó la ropa. ¿Usted se imagina la fuerza que usted necesita para hacer esto y quitarse esta chaqueta? Eso es sobrenatural, hermano. Yo por más fuerza que tenga no puedo romper esta chaqueta. Se quitó la falda, se rompió los panties, tenía media pantalón, se la rompió, los zapatos no los encontramos, la falda se la rompió, la camisa estaba en pelota y en el piso dando vueltas. Parecía una licuadora. Nos tocó cogerla, menos mal, éramos 4, casi no la podemos controlar. Yo me quité la guerrera y se la puse encima para taparla, estaba en pelota. Y agárrela de un lado y agárrela de una pierna y agárrela, y con unos vecinos que nos ayudaron para meterla a la iglesia. Fue lo único que se nos ocurrió. Yo en esa época no conocía a Dios. Bueno, pues llevémosle este chicharrón allá a esa gente, a ver qué hacen, a ver qué hace esa gente que la pasan allá gritando, diciendo una vaina a toda hora. Allá la llevamos y allá había un señor, un pastor, y la mira y cogió y hizo en el nombre de Jesús, ¡pum! Se quedó ahí como desmayada. Después se ponen a preguntarle a la muchacha qué pasó. No, les pareció chévere ponerse a jugar tabla ouija, a ver qué pasaba. ¿En serio? ¿Usted cree que a usted no le puede pasar nada? Claro que sí. ¿Usted cree que el diablo no lo puede coger a usted y volverlo ropa de trabajo por ser creyente y llegar a tomar un control? Claro que sí, hermano. ¿Cuántos niños hay en eso ahora? ¿Sabe que endemonian los juegos electrónicos? Todos. Sí. El fútbol es un ritual satánico. ¿No lo sabía? Es un ritual satánico. Por ejemplo, esta semana leí una noticia de un Eso muchacho de 14 años, mató a la mamá con arma blanca. Pues ahí tiene que ser algo. Demonios. Demonios, o sea. ¿Quién levantó la mano? ¿Su merced? Sí, es que yo no sé, pastor, yo todavía no concibo porque, bueno, normalmente un creyente puede tener muchas luchas y sí luchas Que hable pesadas. más duro porque no se escucha la participación. Pueden haber luchas y luchas fuertes, pero digamos que un creyente ya que no tenga ese temor de Dios, de hacer un pacto con el diablo, ¿sí? De apartarse de la palabra, yo pienso que entonces no ha nacido de nuevo porque no hay temor en él. Independientemente de la circunstancia de la super ira que tenga, yo creo que un creyente que tiene el Espíritu Santo, entre comillas, pues como que se medio controla. Es que no estamos hablando de una posesión permanente, es que la posesión no necesariamente puede ser permanente, es en un momento, Estefanía. Es el papayazo. Mire, que yo hablé con un sí. muchacho cristiano que yo lo conozco su testimonio, es un muchacho con temor de Dios, se agarró con la esposa. Ellos conocen de Dios, van a su iglesia, se congregan. Se agarró con la mujer, ¿sabe qué hizo el chino? En un momento de rabia, cogió al bebé, un bebé de 1 año, y lo cogió y lo zarandeaba. Ay, Jesús. El chino quedó inconsciente, Ay, claro. el bebé quedó inconsciente. Y él me dice, pastor, yo pensé que lo había matado. Pues un bebé de 1 año sacudiéndolo de esa manera. Síndrome del niño zarandeado se llama. Pero Usted, dígame una cosa. En un momento no puede una persona en un momento de ir a ser poseído, Claro. ser llevado a quitarse la vida.
Claro. En un momento. Yo tengo hermanos en Cristo que en un momento se le tiran a un carro, después en el hospital, pastor, no sé qué me pasó, sentí un deseo de hacerlo. No fui yo, pastor, no fui yo. En un momento, ¿por qué? Porque usted tiene una puerta abierta o la abrió. Usted en un momento puede cometer un error, dañarse la vida. Pero yo creo que, o sea, hemos expuesto los dos lados de la moneda. En la palabra está escrito. Ya las situaciones, cada una es diferente. O sea, uno no puede generalizar que porque fue Pepito y Sutanito, no. Cada cristiano tiene sus especificaciones en su vida y en su intimidad con Dios para poder determinar. Y eso básicamente, pues, considero yo que es a discernimiento de Dios. O sea, Dios es el que nos permite saber por qué y en qué situación. Pero si es cierto, la palabra no se puede contradecir. Uno no puede decir que porque ya aceptó a Dios no tiene esa tentación, porque todos estamos sujetos a tentación y todos tenemos la probabilidad y el libre albedrío y también tenemos derecho a llegar al enemigo. Entonces, saberlo y especificarlo y decretar que porque hizo esto y esto y pasó esto y esto, es muy difícil. Y la Biblia por eso advierte que el león anda alrededor suyo buscando a quien devorar. ¿Qué significa esa palabra devorar? Destruir, hermano, destruir. Usted en un momento de ir al enemigo lo puede poseer y usted va y le mete la mano aquí a este señor, se cayó, se desnucó, se murió, para la cárcel, compadre. ¿Qué le pasó a Moisés en un momento de ira? Para la ¿Todo cárcel. No, pero él no fue poseído ahí. No, pero fue un momento de ira, pastor. Entonces, esto puede darse si usted da lugar. La Biblia es clara. La maldición no viene sin causa. Esto no va a pasar si usted no lo causa. Entonces, según eso, mucha gente que se ha suicidado no se suicidó voluntariamente. Según eso, no fue algo planeado y no fue un pecado de esa persona. No cabe. Todo suicidio es consciente. Sí. Todo suicidio es promovido por demonios. Una persona que se quita la vida no puede pararse delante de Dios y decirle: perdón, Señor, yo no me quería tirar de este 20º piso. Perdón, Señor, yo no quise coger el revólver y meterme un tiro. Perdón, yo no. No, hermano. Pero si es un ejercicio totalmente consciente, influenciado por demonios. Y si en un momento entonces su merced y se posesiona Satanás de esa persona y hace cosas que no. Entonces la persona no la hizo en sus fuerzas. Es responsable. Es que en un suicidio es porque si a diferente. usted le mete una rata en la casa, O sea, en un usted es suicidio, responsable. y yo que lo viví, en un suicidio son cosas externas que afectan a la persona, ¿sí? Que lo llevan a tomar esa decisión. Y que hay patrones que muestran que la persona tiende a tener ese tipo de decisiones y de comportamientos durante su vida. Porque yo lo viví de cerca. Aquí hay preguntas en la sala, mire. Dice, ¿un apóstata se considera como poseído o demonizado? ¿Qué dicen? Pues especificar que la posesión se da por la apostasía o por Un apóstata se considera como poseído o demonizado. Oído, escuchemos acá, Silvia. ¿Qué respondemos a esa pregunta? Poseído. Un apóstata está demonizado. Cuando de manera consciente la persona se aparta, Se aleja. al posesionar. Le da lugar a demonios, hermano. Le da lugar a demonios. Dice Marcela: pastor, no entiendo. En alguna enseñanza nos decía que un verdadero cristiano genuino, es que ahí está el tema. Un cristiano verdadero, genuino, ¿quién es? Consagrado. No, que tiene relación con Dios Pues todos sí. los días. ¿Podemos establecer diferencias entre los cristianos? O sea, Exacto. ¿hay jerarquización entre los No cristianos? hay jerarquización. Por eso. La palabra de Dios dice que hay discípulos. Y el que no. La palabra de Dios dice que hay discípulos falsos y hay discípulos verdaderos. Ahí hay una clasificación, ahí no hay jerarquización. Ahí hay una clasificación, la palabra lo dice. El Señor Jesucristo dijo: señora Marta, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay discípulos falsos. ¿Hay discípulos falsos? El término ¿Qué fue Judas? tibios, fríos, calientes. Hay 3 niveles. Es clasificación, no es jerarquización. Eso es una clasificación.
No, eso, clasificación es que no muestra un orden de importancia, El nacido no. sino de operación. Si yo soy nacido de nuevo, yo tengo que tener cuidado con el diablo, ¿sí o no? Porque si nos vamos a ir al extremo de que el diablo no nos puede afectar en nada, apague y vámonos. Pero es que son los que... Apague y vámonos, hermano. Vaya y viva su vida como quiera, mire todas las películas de terror que quiera, abra su boca y maldiga todo lo que quiera, haga lo que quiera, viva como quiera. Porque como el diablo no lo puede afectar porque usted es nacido de nuevo, ¿de verdad en serio usted cree que si de manera voluntaria, es que aquí estamos hablando de un extremo, estamos diciendo que de manera voluntaria usted vaya y establece pactos satánicos para que un creyente llegue a eso? Es porque se han venido muchas cosas atrás. Muchas cosas. Y les voy a poner otro ejemplo. Yo empecé el camino del Señor con una persona con una unción tremenda. Se entregó, se consagró, predicaba. Ese tipo no dormía si no salía a las calles a predicar. Yo dije, este tipo va a ser un tremendo de Dios. A donde iba él tenía discernimiento. O sea, Dios lo empezó a usar. Un día empezó con la inquietud de estudiar más y más y más, pero él dijo, yo quiero conocer la Biblia satánica. Y empezó a leer esa vaina. Yo le dije, ¿para qué lee eso, hermano? No se ponga a leer esas cosas. Conscientemente se puso a hacerlo. No, que sí, que yo me cubro con la sangre de Cristo, ese fetiche, ¿no? Y no me pasa nada y eso a mí no me va a tocar porque mayor es el que está en mí. Y espiritualizamos todo. ¿Resultó loco? Claro. ¿Resultó loco? Claro. ¿No fue nacido de nuevo? Sí. ¿Dio papaya? Sí. Y si él llegara a ¿Y si morir, muere? eso pierde, se pierde. ¿Y si muere? Ah, no, eso sí, pregúntele a Dios. Debería preguntar. ¿Cómo yo le respondo a usted esa vaina? ¿Cómo le respondo yo? Como le pregunté yo un día a Darío Silva. Yo le pregunté a Darío Silva, pastor, si un derivado de una predicación, si una mujer que conoce de Dios muere en adulterio, y se la puse así, se fue con el amante para residencias, está teniendo relaciones sexuales, porque así conocí un caso, y la muchacha teniendo relaciones sexuales, una china de 22 años, un ataque al corazón, ahí quedó tiesa. Eso fue castigo, juicio. Se le paró el corazón. Sí. Lo que sea, Dios lo sabe. ¿Esa mujer se condenó o se salvó? El pastor sonríe y me dice y me responde de una manera magistral, tiene toda la razón. Me dijo, mijo, hasta ya no me llega el conocimiento, Ay, divino. porque Dios es soberano. Amén. Y pudo haberse salvado, pero yo no lo sé. Si lo miramos a los ojos de las Escrituras, pues de pronto uno dice, no, se condenó, yo no lo sé. Exactamente lo mismo con una persona que se quita la vida. Se condenó, y esos son debates. Pero en el cielo nos vamos a llevar sorpresas. Vamos a ver gente que pensamos que no iba a estar. Sí, es posible. Entonces responderle eso, a mí sí me queda muy de para arriba. Porque eso es potestativo únicamente. Pero es que la Biblia dice que los adúlteros no le dan, bla. No sé, hermano. Podemos decir mil cosas. El que se quitó la vida muere en pecado, porque está tentando contra su vida, no matarás. Y se está matando. Ese ejercicio lo mantiene despierto, chévere. Ahora los dos brazos. Hermano, no lo sé. Lo que yo sí sé es que un cristiano genuino que se mantiene en el camino, el diablo no lo puede tocar. Marcela, la Biblia dice, la maldición no viene sin causar. Y esto es para todo el mundo. Y está hablando de creyentes, está hablando de hijos de Dios. A usted le puede venir maldición. ¿Cómo si yo soy nacido de nuevo? ¿Cómo si ya Cristo murió por mí en la cruz? Entonces borre la mitad de la Biblia que nos advierte que cuidado con Satanás. Borremos la mitad. Yo aquí les estoy hablando de casos extremos. Yo le hago una pregunta. Si usted se pone a dar lugar, usted me dice, no, pastor, pero como un cristiano nació. Hermano, casos hay por miles.
O explíqueme el caso del señor Jesús Adrián Romero. Eso le iba a decir, por Dios. Explíqueme ese caso, explíquemelo. Sí. Con llamado, con ministerio, predicando la palabra. Empieza a abrir la puerta a vainas que no tenía por qué abrir la puerta. Vayan, investiguen. No, se puede estudiar a la India, nuevas filosofías y nuevas corrientes, pero el Señor me guarda, el Señor me guarda. Usted está abriendo puertas, está jugando con quien no debe, hermano. Y el diablo se le mete y le cambia la manera de pensar. No hay una posesión ahí. Claro que sí. Yo hablé con un pastor que se fue para un seminario en Bolivia, en La Paz, Bolivia. Cuando llegó aquí, llegó predicando un poco de vaina rara. Yo le dije, ¿usted qué está? ¿Usted qué anda, hermano? No, mire, un maestrazo, le voy a mandar unas predicaciones. Y me manda las predicaciones del tipo. Y ese tipo predica que ha visto cómo el Señor le quita todo el sistema nervioso a una persona y desciende un sistema nervioso nuevo de oro sobre la persona. ¿Dónde está esa vaina en la Biblia? ¿Dónde está? Pues aquí hay un problema grave. Entonces esto puede pasar. Ensaya la papaya y me cuenta cómo le va. Si el enemigo es que poseído, ¿qué se está imaginando? Cuando hablamos de poseído, ¿usted qué se está imaginando? No, pues el simple hecho, pastor. Uy, no, el endemoniado gadareno, no. Y va a estar allá de fogata en fogata y de asadero en asadero metiéndose allá entre los pollos. Y va a estar allá en el cementerio. No, hermanito, poseídos, usted puede tener familiares poseídos. Usted dice que los ama. Usted puede tener amigos y vecinos poseídos. Perros, animales poseídos. Y usted los ve normales. Usted los ve desde lo natural en un comportamiento normal, totalmente poseídos. Gente a la que usted le habla la palabra y no les entra, está poseído, hermano, está controlado totalmente. Ahora, ¿puede pasarle a un creyente? He conocido cualquier cantidad de casos. Yo tengo el caso de una hermana con la que compartíamos la palabra, nos sentábamos a comer con ella, está totalmente encantada. Está totalmente encantada. Es que poseído no es que usted llegue aquí a empelotarse. Uy, llegó Alexandra poseída. Mira, me va a quitar la ropa y el cabello, y voy a escupir y voy a babear. No, hermano, el diablo en muchos casos hace eso con la gente. Poseído un indigente. Totalmente controlado. Ya vamos a mirar más de eso. Entonces, el cristiano genuino no puede, y genuino, cuando yo digo genuino, es el que está, no solo porque usted se bautizó, porque usted está aquí hoy sentado, usted está ahí sentado. Mire, aquí cuando nos mandaron a espiar, ¿usted no vio gente aquí rara, extraña? Muchos no, porque de discernimiento, pocón. Pero aquí llegaban y se sentaban, pasaban al frente y echaban plata, y metían en sobres. Esos billetes yo los rompí, yo los rompía, los sacaba del sobre que yo me fijaba, allá en la jugada, y estaban en la iglesia, y venían, y grababan, y tomaban fotos. Es que la iglesia ha sufrido unos ataques que aquí muchos no saben. Yo me quedo callado a ver si Dios muestra, a ver quién está metido en el espíritu. Pastor, mire, el Señor me mostró esto. Porque muchas veces estamos mucho en lo natural, pero bueno, eso es otro tema. Cuando la persona de manera voluntaria hace apostasía, entonces podemos decir que en el caso de Cash Luna, Maldonado, el mismo Jesús Adrián, son cristianos poseídos. ¿Quién responde eso? Pues parece obvio por todos los ejemplos que usted ha dado, pero pues... Son falsos maestros. Están en apostasía. Están en la posesión. Pero están en apostasía, hermano. Falsos maestros, sí. ¿Por eso? ¿Un falso maestro que enseña? Apostasía. Apostasía. Sí, sí están. ¿Qué dicen? Sí. ¿Qué opinan? Sí. Está poseído. Está poseído. Cuando yo escucho a este señor Jesús Adrián Romero decir
que Dios es un fantasma, créame que no está movido por el Espíritu Santo, hermano. Y cuando se para con esa convicción a hablar de esa vaina y a enseñarle esa vaina a la gente, haciendo uso de la influencia que tiene, porque la gente llega ya es por la influencia, mirando a una persona. Porque si la gente llegara mirando la Biblia, allá no tenía nadie en esa iglesia. Pero eso es así. Créanme que no es el Espíritu Santo. Y si no es el Espíritu Santo, ¿quién es? Satán. El enemigo. Y si es el enemigo y habla con esa convicción y habla con ese convencimiento y promueve eso y ahí se para y de ahí no se mueve, ¿yo de qué estoy hablando, hermano? Eso no es simplemente una afectación. Usted tiene que tener cuidado. Por eso yo le digo, pastor, ¿quiere estudiar? ¿Qué quiere estudiar? ¿Qué quiere estudiar? No, voy a hacer un instituto bíblico, voy a hacer cuidado con esas cosas en internet, que en Israel uno asume que porque son judíos, que porque son, eso es bueno. ¿Cuánta gente termina torcida? Allá en la iglesia nos tocó sentar a mucha gente por eso, que tenían comezón de oír y comezón de aprender. Vayan y estudien, el pastor no pone problema, yo sí. Cuando usted lo escuchaba aquí el hermano Luis, ¿cómo le dio con el instituto? No, bien, pastor, creyendo en la fuerza activa de Dios. ¿Dónde se metió? No, es que estoy en el instituto allá con los judíos rabínicos, más bien rabonímicos. Y usted puede tener mucha historia, entonces yo por eso, con eso soy muy celoso. Usted puede tener mucha historia y mucha historia es mucha basura. De mucho de eso que hablan es mucha basura, hermano. Mucha basura. Entonces usted asume que porque son de allá tienen la verdad. Cuidado. No. Cuidado con eso. Y lo pueden terminar llevando a una herejía. Y llega un momento en que digo, hermano, pero ¿cómo así que fuerza activa? Sí, claro, el Espíritu Santo es una fuerza, pastor, es una fuerza. ¿Cómo así que una fuerza, hermano? Él es una persona. No, pastor, porque tenemos que entrar a mirar en la palabra y como el conocimiento envanece, porque yo sé mucho y yo estudio y tengo muchos libros. Yo tengo muchos libros allá en la casa. Pero todos los filtro por la palabra, ninguno está por encima de esto. Quien sea. Quien sea. Porque si de academia se trata, entonces más de uno está por ahí de hereje, con mucha academia y con muchos títulos. Entonces el hermano se puede terminar reventando. Así le pasó a una persona allá, con mucho estudio. Sí, señor. Con maestría, con doctorado. En yo no sé qué cosas, en divinidades, y eso ahí se inventan muchas vainas. Y sacan maestría, ¿no? Las iglesias son expertas en eso. Sacan maestrías de 3 meses. Maestrías de 3 meses. Soy magíster. 3 meses, maestría. Ve, bueno. Gente sin bachillerato con maestría. Bueno. Todo eso se lo inventan. Por supuesto, eso no es gratis, eso cuesta, ¿no? Pues que ahí está el negocio, socio. Pero yo cuando lo siento y le digo al hermano, venga para acá y siéntese, hermanito, vamos con la palabra. Entonces él se me para y no. Entonces, hermano, le toca irse. Le toca irse a la iglesia. Porque usted no está de acuerdo con la sana doctrina. No, es que aquí no dejan mover la unción, me dijeron un día. Aquí no le dan libertad al Espíritu Santo. ¿Y a qué se refería? A que cada que él se le ocurría, porque era un tipo que si llegaba normal a la iglesia, escuchaba la enseñanza, fue y por allá estudió un curso, hizo un poco de vainas, entonces a partir de ese momento Dios le hablaba a toda hora. Entonces él estaba escuchando una predicación, se paraba, pastor, el Señor me acaba de hablar algo. El Señor me acaba de hablar algo, hermano. O estábamos aquí pastor, el Señor me dice algo. El Señor le dice algo. Y se terminó apartando. Y por ahí arrastró a la esposa y a los hijos. ¿Tomó el enemigo control o no? Sí, señor. Sí, debemos tener cuidado. Entonces, cuando yo hablo de un cristiano genuino, no puede ser poseído, estamos hablando de un cristiano que de manera genuina vive la palabra. El Señor Jesucristo dijo, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay discípulos falsos, los hay.
¿Lo ve? Y si no, pregúntele a Simón el Mago. Preguntas hasta ahí, ¿quién no había levantado la mano? ¿Otra vez? No. Bueno, ¿ninguna pregunta? Sigamos. Entonces, aquí, esto genera polémica. Mucho. Toda la que usted quiera. Póngase a ver papaya, vaya, póngase a leer sobre Buda, póngase a leer los manuales de los testigos de Jehová, póngase a leer la doctrina de los mormones, de toda esa gente, empiece a llenar de todo eso y me cuenta cómo le va. A ver si el enemigo no puede entrar a tomar control de su manera de pensar y lo aparta. Yo cuando veo a un cristiano, porque esos casos uno los ve, no, pastor, es que me invitaron al Salón del Reino, es que hay uno ahí a media cuadra de la casa, ¿qué hace por allá? No, es que ellos hablan tan lindo, así como usted. No me cuente. ¿En qué está poniendo su mirada, hermano? A ver si el enemigo no le hace daño. Le hace daño. Claro. Y les puedo poner ejemplos aquí, pero no los voy a mencionar, para no herir susceptibilidades, de gente que me llega, hermano. No, pastor, es que lo que pasa es que yo estaba pensando que como que eso de diezmar, ya usted sabe que le estuvieron dando cartilla. Ya. Y llega con cuestionamiento. Y efectivamente, usted mira, con razón hace tantos meses dejó de diezmar el personal. Con razón. Ahí ya no hay un control. Ahí ya no hay un control de algo, es parcial. Es parcial. Pero ya cuando, y así empieza. Es que Satanás cuando quiere atacarlo a usted y apartarlo de la sana doctrina, le ataca una partecita, un pedacito, una gotica, no más. Y de esa gotica, de esa levadura poquita que le echa, Leuda toda la masa. va leudando toda la masa, hasta que toma totalmente control. Es que para que un creyente, una persona nacida de nuevo, llegue a esto, es porque usted menospreció el señorío de Cristo. Había una falla grave en su alma. En algún momento usted abrió la puerta y conscientemente, voluntariamente decidió abrir la puerta. Ahora, ¿puede una persona nacida de nuevo, comprada con la sangre de Cristo, menospreciar el señorío de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Cuénteme usted nomás cuántas veces no ha querido orar. ¿Cuántas veces usted ha tenido pereza de orar, de clamar y de pedir? En ese orden de ideas, la cantidad de tiempo que un cristiano esté en una iglesia no determina el nivel de espiritualidad que tiene. Yo pude haber escuchado 10,000 veces la prédica del por qué debo diezmar, pero si yo no estoy con un avivamiento en mi corazón, cualquier puerta puede ser abierta. Y va muy de la mano de lo que nos decía Willy con el versículo de que el enemigo está siempre atento, buscando cuál es mi falencia y mi debilidad. Entonces ahí ningún cristiano se puede. Y a ver, yo tengo algo invicto. Está lleno. Gracias. Sí, a metérsele. Él busca el sifón, él busca la rendija, como la cucaracha. Él mira si debajo de la puerta cabe, y por ahí se mete de a poquito, de a poco. Usted no ha conocido gente que ha nacido hermano en Cristo, que han servido, no han conocido gente. Y usted dice, no es nacido de nuevo, ¿en serio? Uy, Dios. Lo felicito para juzgar eso. Pueda que hayas nacido de nuevo, le dio lugar al enemigo. Era tremendo líder en la iglesia, tremendo siervo, tremenda sierva. Se descuidó, hermano, y se apartó y ya no quiere volver a la iglesia. Y se va para el mundo y se revolcó y allá se quedó. El enemigo hace ese tipo de cosas. Entonces, esto es una cosa y esto es otra cosa completamente diferente.
Si usted está metido con el Señor, usted le da el primer lugar a la palabra de Dios en su vida, esto no va a pasar jamás. Punto. Esto no va a pasar. Pero si usted es susceptible, el diablo sabe, ¿no? Las debilidades. Esta señora es chismosa y Dios la sacó a usted de eso y la sanó de eso. Pero fue una lucha que usted tuvo. Hay gente que tiene lucha con la lengua, ¿no? Hay gente que usted para ponerla loca todo el día escriban en WhatsApp, le tengo un chisme y no le diga más. No duerme usted 8 días sin dormir. ¿Qué pasó? Y no le conteste, y verá que ahí está usted, pero emberracado. ¿Cómo me va a hacer eso? Ya, ¿para qué me decía? Cuénteme. Ahí hay una lucha, amigo. Ahí hay una lucha. Y el diablo lo sabe y lo ve y por ahí se le mete. Por ahí se le mete. Esas luchas, esas debilidades de su pasado, por ahí se le puede meter y le hace daño. Y lo puede llevar a esto si yo no tengo cuidado. El Señor no lo advierte en vano. El enemigo anda como león, mirando, buscando ¿a quién? Ese devorar es destrozar, es acabar, es apartar, es torcer, es destruir. Miren, el posicionamiento es algo de lo que nos debemos cuidar. A mí no me preocupa esto, porque yo no le doy lugar al enemigo. Si usted no le da lugar, no va a pasar nada. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Pero con este hay que tener más cuidado, porque sí podemos caer más fácil. Muchas veces sin darnos cuenta, estamos dando oportunidad. Muchas veces sin darnos cuenta estamos dando oportunidad para que el enemigo ¿qué? Se posicione, se le acomode. No, pastor, eso tampoco puede pasar porque nosotros somos nacidos de nuevo y nosotros somos completamente inmunes. Entonces arranque ese versículo donde dice, no deis lugar al diablo. Arránquelo de su Biblia, táchelo, recórtele. No deis lugar al diablo. Esto habla de oportunidad. Yo le estoy dando una oportunidad. O sea que él sí puede afectarme parcialmente. Y aquí viene el tema en el alma. En el alma. Ya hablamos del cuerpo. Usted puede darle al enemigo la oportunidad, un lugar, darle un lugar al enemigo en su vida, es permitir que él se acomode ahí en un pedacito, en un rincón. Ahorita que Silvia se va para su casa, llega ya la amiga, o llega ya un amigo, un compañero de trabajo y le dice, ¿será que usted me puede dejar quedar 2 días? 2. Un día nomás, es que mire que tuve un problema. Y Silvia dice, hágale, porque ella es la que ejerce autoridad sobre su casa. El tema es que puede pasar de esa quedadita. Y no necesariamente porque suceda algo sexual con ella, no. Pero puede pasar algo espiritual. Usted es responsable de dónde deja y con quién deja a sus hijos. Por ejemplo, usted es responsable de a quién recibe en su casa. ¿Sí o no? Yo puedo contratar a una persona de 90, 60, 90 que vaya a hacerle aseo a la casa una vez al mes, una. Bien bonita. Error. ¿O no? Ay, pastor, pues la Biblia dice que el que se crea firme. Error, es un error. Es un error. Nos falta sabiduría. Entonces aquí esto tiene que ver con el alma. El alma. El alma. Con lo que yo permito, con lo que yo siento, con lo que yo cultivo en el alma. El enemigo se le puede posicionar con un sentimiento. El enemigo se le puede posicionar con un recuerdo. El enemigo se le puede posicionar con una sensación para influenciar, para inclinar mi comportamiento, mis creencias hacia algo.
Porque hay tantos jóvenes con problemas de comportamiento, con problemas mentales, porque es que no hacen sino darle papaya al diablo, hermano. Abrir puertas que no deben. En lo natural, corra para el psicólogo, corra para el psiquiatra, corra para el médico, a ver qué es lo que... Y le examinan absolutamente todo. Entonces ya le dicen a usted que es la tiroides, y el Señor le dice la tiroides. A usted lo que le falta es orar y lo que le falta es disciplina, compadre. O cambiar hábitos. ¿Cuál tiroides? Vaya, mire lo que usted hace en lo espiritual, mire cómo le da lugar al diablo, porque usted se dedica a este televisor, a conectar un control, una consola, y aquí se dedica 5 o 6 horas a este tema. Y a maldecir, ¿no? Vaya que es la Pac-Man y verá. Uy, estos malditos fantasmas. Esa es la vida paupérrima de mucho creyente. Pero quieren que Dios les cobra, ¿no? Con la bendición y las puertas abiertas. O sea, si no, vale, papá, tú a ver. Yo me comporto como se me da la gana y usted hágale. El problema es que nos olvida que Dios no es alcahueta de nadie, hermano. Dios no es alcahueta de nadie. Bueno, muy bien, vamos a ir a un descanso.